oligoelementos también está algo similar, ¿no? Vamos a ver que los oligoelementos, la palabra oligo es un término que significa muy pequeño, o pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, para que puedan estos elementos químicos tener una función en el ser vivo. Vamos a circunscribirlo a la especie humana, ¿no? Al hombre, ¿no? Entonces, también es importante las fuentes para ello, de alimentos, porque como dijimos la semana pasada, los alimentos para nosotros son recursos naturales, ¿no? Y nosotros estudiamos ingeniería en recursos naturales también, por si alguien se dedica pues a la agricultura, a la agricultura ecológica, a la hidroponía, ¿no? Que es importante, ¿no? Pero eso está ligado de acuerdo a la vocación personal, ¿no? Eso no se puede obligar, ¿no? Bien, entonces mientras van llegando los chicos, ya somos 12, ya están llegando de a pocos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a terminar ahora los, los grupos de exposición que la semana pasada y durante la semana me escribieron algunos, pero hay 2 temas que faltan. Como les dije, tenían que escribirme para yo anotarlos ya. De todas maneras, eso lo analizaremos más adelante. Creo que se han anotado con Yanisa. Todo caso, vamos a comparar las agrupaciones de las exposiciones de investigación formativa y lo de responsabilidad social, ¿no? Que es lo que me preocupa un poco y ya les hablaré por qué, ¿ya? Pero vamos avanzando, ya tenemos, como le digo, mucho que hablar, ya tenemos mucho. Hola Jamie, buenos días Jamie, gusto en verte, ¿qué tal? Buenos días Jamie. Como les dije, tenemos mucho que hablar, ya tenemos mucho que hablar y también aprender en la temática del curso, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver rápidamente los oligoelementos, ¿ya? Y también pasaremos a ver las estructuras celulares. A las estructuras celulares, que también es otro gran tema, importante, prácticamente la base de la biología, ¿no? La citología y la estructura celular. Bien, entonces yo acá había colgado ya como ustedes ven, vitaminas que vimos la semana pasada y oligoelementos que veremos hoy día, así que rápidamente veremos las vitaminas. Ustedes esto lo leen ya, saben que las vitaminas se definen como coenzimas necesarias para las reacciones bioquímicas del ser vivo, ¿no? Ya hemos hablado lo de la vitamina la semana pasada, ¿ya? Entonces, acá hay muchos temas ya de fisiología, de medicina, de nutrición, ¿ya? Solamente leen lo más importante, ¿ya? Lo que hemos hablado la semana pasada, ¿ya? Esto es lo que es interesante, esta separata es muy interesante, ¿ya? Muy interesante para la fisiología, muy interesante, ¿ya? Pero ustedes no son fisiólogos, no son médicos, no son nutricionistas, no son bioquímicos, ¿no? Solamente, como les digo, vamos a tomar lo más importante, las vitaminas, además de las fuentes donde se encuentran las vitaminas, como les dije la semana pasada, ¿no? Entonces, eso es lo que estudian de acá de las vitaminas, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Bien, entonces vamos a los oligoelementos, al tema, porque tenemos mucho que hablar. No se olviden que las vitaminas se clasifican en liposolubles, el famoso ATEC, ¿no? A, T, E y K, y las vitaminas hidrosolubles, las vitaminas C y el complejo vitamínico B, ¿no? Que agrupa varias vitaminas que conforman este complejo vitamínico, ¿no? Complejo vitamínico, ¿no? Entonces, eso también no se olviden, cosas genéricas, ¿ya? De acá leen lo más importante. Y vamos algo me olvidé de vitaminas, ahora que me acuerdo, creo que algo me olvidaba. Algo me olvidé de vitaminas. No, creo que hablamos todo, me parece. Bien, bueno. ¿Se ve la presentación que estoy colocando, chicos? ¿Se ve la presentación? Sí, profesor. Ya, gracias, entonces estamos bien. Entonces,
Los oligoelementos son elementos químicos, pero que están en pequeña cantidad, en muy pequeña cantidad, ¿ya? Como dice acá, en ínfimas cantidades, ¿no? En los tejidos, ¿no? Y si hablamos de tejidos, pues también intervienen en las células, ¿no? Como también en estructuras superiores al tejido, como los órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Entonces, ya en la clasificación de los elementos químicos, de los bioelementos, habíamos hablado de elementos primarios, nunca se olviden el chon, el famoso chon, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algunos consideran también como primario al fósforo y al azufre, justamente les pregunté al respecto, como también los bioelementos secundarios que están en menor cantidad que los primarios, pero que tienen importantes funciones, ¿no? Como por ejemplo el potasio, el sodio, ¿no? El cloro, ¿no? Entonces, esos elementos son importantísimos, ¿no? Entonces, básicamente, se considera como oligoelementos al selenio, al yodo, al flúor, ¿no? Algunos consideran al hierro, como está acá, al hierro, al zinc, al cobre como bioelementos secundarios. Como les dije anteriormente, no todos los biólogos, o en este caso los bioquímicos, coinciden en todos los aspectos, ¿no? En este caso, este autor considera como un oligoelemento al hierro, al zinc, al cobre, ¿no? Aunque algunos lo consideran como bioelementos secundarios junto con el yodo, ¿no? Y algunos consideran solamente oligoelementos aparte de otros, al flúor, al selenio, ¿no? A veces al cromo, ¿no? Entonces, acá hay una divergencia, pero lo importante no es tanto, pienso yo, en cómo se nota como bioelemento secundario o oligoelemento, lo importante es conocer la función y los alimentos en los cuales se encuentran, ¿no? Esto es lo más importante, pienso yo, ¿no? Entonces, como vamos a ver, vamos a ver las funciones de los oligoelementos si consideramos estos elementos como tales, según esta separata. Las fuentes dietéticas, que es importante para nosotros como fuente de alimentación, por lo que les vengo diciendo, y las alteraciones, así como las vitaminas, el déficit, la deficiencia o el exceso, ¿no? Recuerden que hablamos de déficit de vitaminas y hablamos de hipervitaminosis la semana pasada, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, una tabla de, de cantidades ¿cómo se llama? Ay, perdón, concentraciones de algunos oligoelementos siguiendo la tónica de esta separata, pero que obviamente es importante para el pediatra, para el nutricionista, ¿no? Nutrición, ¿no? Para el bioquímico, ¿no? No tanto para nosotros, pero de todas maneras léanlo para que vean la importancia de los bioelementos en cuanto en cantidad en alimentación que todos debemos de tener, ¿no? Acá está hablando básicamente de ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De bebés, ¿no? De bebés, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. El hierro es importantísimo, ¿ya? El hierro es importantísimo fundamentalmente porque el hierro forma parte de la hemoglobina. Recuerden, esto nunca se olviden, la hemoglobina es una proteína, que la vimos en la clase de proteína, que transporta oxígeno molecular a todas las células. Pero ahora les digo que la hemoglobina no solamente transporta oxígeno molecular a todas las células, sino también que transporta el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, cuya importancia lo veremos en bioquímica, ¿no? Entonces, en la estructura de la hemoglobina hay un pigmento que se llama el grupo hemo. Y este grupo hemo contiene hierro. O sea, la presencia del hierro es porque constituye parte de la hemoglobina en forma del grupo hemo. Justamente, lo veremos también en ¿cómo se llama? En la toxicología por mi Perú, que también les voy a dar, ya, lo voy a hoy día en la separata cuelgo, relacionado al ERSA, la contaminación por plomo en mi Perú, ¿ya? Para que también tengan en referencia este estudio. Justamente un daño bioquímico del plomo es de que impide la formación del grupo hemo, ¿ya? O sea, ese es un daño bioquímico del plomo como tóxico ambiental que en este caso afecta a una persona, ¿no? Entonces, al no haber grupo hemo, no hay hemoglobina. Y cuando disminuye la hemoglobina se llama anemia, ¿no? Por valores de lo normal se llama anemia. O sea que el plomo también causa anemia
al impedir la síntesis, se llama así, de la hemoglobina, ¿no? Básicamente impide la formación del grupo hemo, ¿no? Entonces, la proteína hemoglobina contiene hierro. Entonces, para la constitución de la hemoglobina es importante el hierro en la dieta, ¿no? Recuerden que la hemoglobina interviene en el transporte respiratorio del oxígeno, es decir, que la hemoglobina, que dicho sea de paso, se encuentra en el glóbulo rojo sanguíneo. La hemoglobina transporta el oxígeno a todas las células y también transporta el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, que lo veremos en bioquímica. Además que la hemoglobina es importante para la síntesis de la mioglobina, que se presenta en el músculo, básicamente cardíaco y esquelético. Y que la mioglobina también contiene un grupo hemo que contiene hierro. Ahora, la mioglobina transporta oxígeno, básicamente en el músculo, ¿no? Lo que también es importante es de que el hierro, ¿ya? Forma parte de los citocromos, que es parte fundamental de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? Para la formación de ATP, ¿no? Como les digo, el ATP es la molécula que almacena energía, energía que la célula a posteriori utiliza para sus funciones. Entonces, ese ATP, para su formación, interviene en varias reacciones bioquímicas. En nosotros, en el ser humano, se llama respiración celular aeróbica, del cual depende del alimento, en este caso la glucosa, y del oxígeno molecular, por eso que se llama respiración celular aeróbica. Entonces, por una serie de reacciones bioquímicas, con intervención al final del oxígeno molecular, se obtiene ATP. Eso se llama respiración celular aeróbica. Es una definición un poquito grande de respiración aeróbica, pero lo explico así para que lo entiendan, aunque tiene una definición más específica, que lo veremos después. Entonces, en esa respiración celular aeróbica, parte de esta respiración celular aeróbica se llama cadena respiratoria, que fundamentalmente está ligado al transporte de electrones. Parte de la respiración celular aeróbica es la cadena respiratoria, que es el transporte de electrones. Y esta cadena respiratoria se da en la mitocondria, que es parte de la célula, que lo veremos la próxima semana. Entonces los citocromos participan en la respiración aeróbica como parte de la cadena respiratoria en la mitocondria, que es el transporte de electrones en la mitocondria. Entonces, estos citocromos utilizan enzimas que contienen hierro, ¿ya? Entonces, el hierro es importante en la respiración celular aeróbica, específicamente en la cadena respiratoria en la mitocondria, ¿ya? Bien, entonces acá veremos un poco la importancia de la química. Chicos, en ambiental es importante la química, ¿ya? Especialmente la nomenclatura, ¿ya? Bueno, es importante química en varios aspectos. Por ejemplo, la nomenclatura. Tanto la química inorgánica como la orgánica es importante nomenclatura. Conocer anhidridos, óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, como también la nomenclatura de la química orgánica, ¿no? Los alcanos, alquenos, alquinos, acetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, ácidos grasos, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? Entonces el hierro se absorbe fundamentalmente en el duodeno. El duodeno es parte del intestino delgado y ahí se absorbe el hierro que uno consume en la dieta, ¿no? El hierro hemínico, esto se refiere al grupo hemo, ¿no? Es absorbido con mayor eficacia, ¿no? Entonces, le sigue el hierro ferroso, o sea, el hierro tiene dos valencias, 2 y 3. Cuando está en estado de oxidación de hierro más 2 es el hierro ferroso o divalente. Y también se absorbe en menor cantidad que el hierro ferroso, el hierro férrico, o sea, el hierro con estado de oxidación más 3 o hierro trivalente, ¿no? Ahora, los factores que aumentan la absorción del hierro son la vitamina C, que es por eso que es importante los cítricos, como dijimos la semana pasada, pero no en exceso. El exceso de vitamina C es contraproducente. También un factor que aumenta la absorción del hierro es el pH gástrico, ¿no? El pH gástrico, que es ácido, porque en el estómago se sintetiza ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico pues tiene un pH bien ácido.
que condiciona al jugo gástrico un pH de 1.5, bien ácido, ¿no? Entonces, este pH del ácido gástrico, se menciona el jugo gástrico, la acidez del jugo gástrico condiciona a la absorción de hierro, ¿no? Además, la presencia de aminoácidos y azúcares también condiciona la absorción de hierro, ¿no? Entonces, esos son los factores que condicionan una buena absorción. Los factores que condicionan una pobre absorción son la hipercloridria, o sea, la disminución de cloro en la persona, la presencia de fitatos, tanatos o de calcio, ¿no? Esto es solamente conocido nada más, ¿no? Entonces, los cereales que pueden contener fitatos o tanatos, pues, para los lactantes, suelen ir enriquecidos con hierro, ¿no? Para evitar este tipo de alteración de mala absorción, ¿no? Y las recomendaciones para la composición de la fórmula de soya, ¿no? Soya, que también es otra gramínea importante en la nutrición, en este caso para hierro, incluye un contenido férrico superior, ¿no? Entonces es importante los cereales, es importante la soya, es importante el arroz, es importante el maíz, el choclo, es importante el trigo, es importante la quinoa, porque también nos da hierro, ¿ya? En especial en los bebés después de los 6 meses, ¿no? En todo caso, en los bebés, consultar al nutricionista para la buena alimentación, ¿no? Pero es importante esos alimentos en nosotros, ¿ya? Entonces, el hierro se encuentra distribuido entre grandes compartimentos. O sea, básicamente se almacena en depósitos como la hemosiderina y la ferritina. La hemosiderina es una molécula que se presenta cuando se destruye la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina se renueva, se destruye, por ejemplo, en el vaso, y entonces un producto de la desintegración, de la destrucción de la hemoglobina es la hemosiderina, que tiene hierro. La ferritina es una proteína que también almacena hierro. Entonces, en los depósitos corporales de hemosiderina y ferritina se encuentra hierro, ¿no? Como está acá, ¿no? El hierro se encuentra distribuido entre grandes compartimentos, ¿no? Tenemos acá, como les dije, la hemosiderina, la ferritina, y también tenemos el hierro funcionante, fundamentalmente como parte de la hemoglobina, que es una proteína, ¿no? Que es un pigmento, tiene color rojo. Pigmento es una sustancia con color, en este caso la hemoglobina es un pigmento que tiene color rojo, aparte de ser una proteína y de que transporta el oxígeno molecular y lo da cada célula, además de que también transporta el CO2, anhídrido carbónico, dióxido de carbono. También el hierro se encuentra, como dije, en la mioglobina, ¿no? En el músculo, y también de las heminas celulares, ¿no? O sea, ferroproteínas y enzimas, ¿no? Entonces, en el niño, los requerimientos superiores, en el niño necesita bastante hierro, ¿ya? Pero no en exceso, porque también es tóxico, ¿no? Sino en cantidades adecuadas. Ni un extremo, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Cantidades adecuadas. Pero en relación a otras edades es un requerimiento superior, debido al crecimiento. El niño crece y necesita hierro para su crecimiento. Además de que implica un aumento de la volemia. La volemia tiene que ver con el volumen de sangre, ¿ya? La volemia tiene que ver el volumen, el niño crece, aumenta el volumen de sangre, necesita hierro para la hemoglobina y para una buena constitución del glóbulo rojo como parte de la sangre. Y también de la masa corporal. El niño crece y aumenta de masa corporal, y en ese aumento de masa corporal es fundamentalmente el hierro, especialmente en el tejido muscular, ¿no? Este, el hierro circulante supone 0.1% del hierro corporal total y va unido en su mayor parte a la transferrina. O sea, la transferrina es un transportador del hierro, ¿no? Que está en el organismo, ¿no? La transferrina es una proteína que cumple tres funciones muy importantes, ¿no? Posibilita la solubilidad del hierro para su funcionamiento, evita el daño oxidativo del hierro libre, o sea, de que evita el deterioro del hierro para que funcione adecuadamente, y facilita el transporte plasmático y el acceso al interior de la célula. O sea que el transporte en el plasma, que el plasma es parte de la sangre, y el acceso del hierro al interior de la célula es facilitado por la ferritina, ¿no?
Entonces vamos a lo importante para nosotros. El hierro es en alimentos de origen animal, carne de res, carne de pescado, por ejemplo, el hígado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿cómo lo hago? Acá, creo que acá, ¿no? Acá, acá, a ver. Ahí está mejor creo, ¿no? Ya, gracias, gracias. Bien, entonces, como le dije, el hierro se encuentra en alimentos de origen animal como el hígado, la carne, pescado. Y es importante la carne, el pescado, como le dije, ¿no? De manera personal, respetando las ideas, les sugiero que no sean vegetarianos, ¿ya? También las personas que no consumen carne, tienen un déficit de hierro, por ejemplo, con todas las anomalías que le digo, ¿no? Entonces, en estos alimentos de origen animal, el hierro es del tipo hemo, ¿no? O sea que forma parte del grupo hemo, ¿no? Y se absorbe mucho mejor que el de origen vegetal. Ahora, de origen vegetal también tenemos hierro, ¿no? Las legumbres, ¿no? Las leguminosas, es importante el frejol, el payar. Felizmente hoy día mi mamá va a hacer la verjita verde, que me gusta demasiado, ¿no? El frejol, ¿cómo se llama esto? Hay como el garbanzo que también es riquísimo. El garbanzo me hace recordar mi época de San Marcos, que en las cabañitas, al costado de Letras, cuando había cabañitas, ahora San Marcos ha cambiado bastante, me daban pues mi sopa de morón, ¿no? Mi garbancito y mi huevo frito, que era una delicia para mí. Ahora, bueno, pues no puedo comer mucho huevo frito porque tengo muchos triglicéridos, ¿no? Pero yo les hablo pues, de los años 90, ¿no? Cuando era más joven y tenía un mejor hígado funcionante, ¿no? Entonces las legumbres es importante, ¿ya? Pero ojo, no en exceso, ¿ah? Porque también tiene harina, ya, no en exceso. Los frutos secos, el higo, la pasa, por ejemplo, es importante. Las verduras también es importante, ¿ya? La zanahoria, la beterraga, es importante, ¿ya? Entonces una buena nutrición es importante, ¿ya? Como fuente de hierro. La ferropenia es la disminución de hierro en un organismo, ¿ya? Entonces puede tener muchas alteraciones, ¿ya? Entonces hay que evitar la ferropenia. Como ya ustedes comprenderán, una causa de ferropenia es la carencia nutricional, o sea, una mala alimentación, baja carne, bajo pescado. El pescado es importante, como dije la semana pasada, ahora es importante en el hierro, ¿ya? El pescado es importante. Lamentablemente, les repito, como Lima, y también zona del Callao, tenemos una vida muy agitada de manera laboral. Les hablo antes de la pandemia, pues no sé por qué, pero no tenemos mucho consumo de pescado, ¿no? A pesar de que tenemos pues, un mar rico, el mar de Grau es un mar rico en productos hidrobiológicos, no solamente pescado, también invertebrados, ¿no? Y también de origen algas, ¿no? Entonces, no tenemos mucho tiempo para, ¿no? Consumir pescado, aparte de que no sé por qué está caro el pescado, ¿no? A menos lo que venden. No sé cómo venden el pescado en el mercado, la verdad ese es un defecto que tengo, pero cuando uno, por ejemplo, yo consumo ceviche al costado de la universidad, o sea, al frente de la universidad, antes del parque de Mártires de Uchuracay, hay una callecita y hay algunas cevicherías, voy, consumo pescado y el plato pues está 25 soles por ahí, ¿no? En cambio, pues antes de la pandemia un menú pues está 8 soles y te dan básicamente menestras, ¿no? Como siempre les digo, con sopa o ensalada, ¿no? Básicamente te dan sopa, ¿no? Y pues la sopa con fideo, el arroz, la menestra, pues es una fuente importante de carbohidratos, ¿no? De harina, ¿no? Como le digo, la harina es importante, pero no en exceso, pero esa comida todos los días, pues solamente te quita el hambre y te nutre en parte, ¿no? Pero no hay fruta, no hay verdura, no hay pescado, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Entonces hay que tener una dieta balanceada, pero muchas veces el aspecto laboral y también, como les digo, implícitamente el aspecto económico también impide a veces ese tipo de dieta, ¿no? No sé por qué el pescado en Callao y en Lima está caro, ¿no? No sé por qué, ¿no? Pero bueno, es importante el pescado, ¿ya?
debemos consumir pescado por las vitaminas que vimos la semana pasada, como el ácido fólico para las señoritas, por ejemplo, y ahora por el hierro, ¿no? Bien, entonces la ferropenia, primeramente, como se debe a la carencia nutricional en el niño, en la persona, por ejemplo, ¿no? Este, entonces hay que evitar la ferropenia, ¿no? Entonces la ferropenia es un síndrome y en los pacientes cuya historia nutricional no explica la enfermedad, hay que descartar la existencia de una patología. O sea, aparte de que la ferropenia se puede presentar por una deficiencia nutricional, también se puede deber a una patología, no por mala absorción intestinal o pérdidas anormales de hierro, sobre todo digestivas, ¿no? Ahora, un tipo de ferropenia es la anemia ferropénica, o sea, en este caso, la ferropenia, que es disminución de hierro, incide en la mala formación o no formación de hemoglobina. Entonces, la disminución de hemoglobina es es la anemia. Aunque también la anemia se puede deber a una disminución de glóbulos rojos que contiene la hemoglobina, o sea, ambos caminos llevan a la anemia, ¿no? La disminución de los valores normales de la hemoglobina en concentración o la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en sangre, ¿no? Ambos conducen a anemia. En este caso, la anemia ferropénica es debida a una disminución de hierro en la dieta, ¿no? Ahora, no toda ferropenia conduce a la anemia, ¿no? Eso también hay que tenerlo en consideración. En este caso, la anemia ferropénica es el estadio final de la deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, es importante la buena nutrición, ¿ya? Este, como les dije, ¿no? En la anemia ferropénica hay un déficit del hierro en los depósitos del transporte y de la hemoglobina, ¿no? O sea, la anemia ferropénica está ligada directamente a la hemoglobina, en este caso no hay una buena síntesis de hemoglobina, ¿no? Entonces, el tipo de anemia, ¿cómo se ve? Con palidez, alteración, ¿no? Cansancio, también incide en el crecimiento, también incide en las actividades del sistema nervioso, en el aprendizaje, por ejemplo, en el coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿no? Tiene múltiples alteraciones de la anemia, ¿no? Bien, entonces, los riesgos de la ferropenia se ve en la tabla 6 que está acá. Entonces, fíjense la población de riesgo de deficiencia de hierro por poblaciones de riesgo de deficiencia de hierro por edades, ¿no? En el lactante, por ejemplo, el prematuro, que generalmente nace mucho antes de los 9 meses, quizá a los 7 meses, 8 meses, 6 meses, ¿no? Ese es un prematuro que puede ser de riesgo para deficiencia de hierro, ¿no? Y también cuando el bebito, cuando nace, o el prematuro también, en ambos casos, con bajo peso al nacimiento. Eso también es de mucho riesgo, ¿no? En este caso, una de las alteraciones que se podría presentar es el riesgo de la deficiencia de hierro, ¿no? Con todo lo que hemos explicado, ¿no? Entonces, en los prenatales, ¿no? Se puede producir porque nacen antes de tiempo, o si no, porque en la misma desarrollo embrionario, la madre que nutre al bebé, como dijimos en actividades culturales, que nutre al bebé, tiene una mala alimentación y no suple necesariamente de hierro, en este caso deficiencia de hierro al bebé que está formando, entonces esa es una pérdida prenatal. La pérdida perinatal, lo perinatal significa lo que relacionado al bebé antes del nacimiento o días después del nacimiento. O sea, eso es lo perinatal. Lo relacionado al bebé antes de su alumbramiento, como también días después de su alumbramiento, un mes, 2 meses, ¿no? Eso es lo perinatal, ¿ya? Entonces, después del nacimiento, ya hablamos antes de lo prenatal, también puede haber alteraciones. Por ejemplo, una mala lactancia, ¿no? Entonces, una mala lactancia, porque la leche materna, como hablamos la semana pasada, tiene anticuerpos y es importante para inmunizar pasivamente al bebé por la lactancia materna, como dijimos la semana pasada, pero también la leche materna maravillosamente tiene hierro. Entonces el hierro también nutre al bebé en esta lactancia materna y lo condiciona para una vida saludable, por ejemplo, en hemoglobina, en mioglobina y en otras funciones del hierro, ¿no? Pero si no tiene una buena lactancia materna, en especial en los 6 primeros meses de vida, pues entonces, y eso porque hablamos acá de perinatal, entonces hay alteración, puede haber alteraciones. Entonces,
En este caso es un bebé de riesgo de deficiencia de hierro por edades, ¿ya? Una vez más le repito, en especial a las señoritas, es importante la lactancia materna, ¿ya, señoritas? Es importantísimo la lactancia materna, en especial los primeros 6 meses de vida. Después también, al 8 meses, al año, hasta que poco a poco ya el bebé deje la lactancia materna, vaya comiendo de a poco cosas semisólidas, papillas, cosas ya más sólidas al año y medio, qué sé yo, ¿no? Pero es importante la lactancia materna. Y si alguna dama tuviera problemas en producir leche materna, pues consultar al médico ginecólogo, ¿ya? O al nutricionista para el tratamiento oportuno y también digamos, el suplemento al bebé en aquella situación, ¿ya? Pero es importante la lactancia materna, ¿ya? Bien. Entonces, en el otro extremo, la lactancia materna exclusiva después del sexto mes también puede ser un riesgo de población de hierro, porque después de los 6 meses el bebé debe consumir lactancia materna, sí, pero no ya de manera exclusiva, sino también ya complementarlo con otros alimentos, ¿no? Alguna papilla, algún cereal, maicena, algún puré, cosas semisólidas que lo pueda comer. ¿Sí, alguna pregunta? Hola, sí, Jamie, ¿qué pasó? Oye, Jamie, ¿qué pasó, Jamie? Bueno, entonces, la alimentación del bebé después de los 6 meses es importante, también con lactancia materna, pero no de manera exclusiva, ¿ya? Después de los 6 meses, no de manera exclusiva. Es importante la lactancia materna después del sexto mes, sí, pero también complementarlo con otros alimentos, ¿ya? Entonces, se le debe consultar al nutricionista qué alimentos, además de la leche materna, son propios después del sexto mes, ¿ya? Entonces ya le dará a un alimento fortificado con vitaminas, hierro, alimentos, proteínas, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Es importante, ¿no? Biberón con quinoa, qué sé yo, ¿no? La soya también es importante, chicos, ¿ah? Es otra gramínea importante la soya, ¿ya? Es importante la soya, ¿ya? Para todos, ¿ya? Otro que también es dificultoso es la alimentación con leche materna, perdón, la alimentación con leche de vaca antes de los 12 meses, ¿ya? La alimentación precoz de leche entera de vaca antes de los 12 meses también condiciona que el bebé tenga riesgo de hierro. Ahora, como dijimos la semana pasada, la leche de vaca es importante, sí, pero en los bebés, ¿ya? Lo que pasa es que la leche de vaca tiene poca cantidad de hierro. Entonces, estos niños necesitan hierro que le da la lactancia materna y otros alimentos, como vengo diciendo. Pero la leche materna, perdón, la leche de vaca, disculpen, la leche de vaca tiene poca cantidad de hierro, entonces la introducción precoz de leche de vaca puede ser también un factor para que el niño entre en riesgo de deficiencia de hierro. Ahora, la leche de vaca es importante, sí, pero a su debido momento, ¿ya? A su debido momento, ¿ya? Bien. Y también, lamentablemente, algo que es genérico, ¿no? Acá en el Perú, la introducción tardía de alimentación, ¿no? Básicamente en poblaciones que no tienen gran acceso a recursos económicos, generalmente en el Perú por falta eh, de trabajo, este, de trabajo con beneficios sociales, que es lo que más abunda en el Perú. Lamentablemente eso pues condiciona que muchos sean informales, ¿no? Se entiende la informalidad, los ambulantes, ¿no? Algunos medios de transporte, ¿no? Entonces, los que se recursean algunas cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente ese es un problema social, ¿no? Que entre algunos puntos toca el aspecto médico, nutricional, bioquímico, como la introducción tardía de alimentación en los bebés, ¿no? Los niños perinatales al año de edad, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante, entonces chicos, la buena formación profesional para tener dinero y también para tener pues suficiente entrega económica para tener en nosotros mismos y en la familia, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, una buena, en este caso una buena alimentación, aparte de otros beneficios, ¿no? Bien. En el resto de la infancia, ya después de 2, 3, 4 años, dietas inadecuadas con bajo contenido de hierro o sea, del hierro
de las carnes, por ejemplo, el pescado, por ejemplo, ¿no? La carne, por ejemplo, carne de res, por ejemplo, y exceso en alimentos ricos en fibratos y tanatos, ¿no? Esto ya básicamente algunos alimentos vegetales que uno lo consume en demasía, entonces no es bueno, o sea, todo en equilibrio y sobre todo en la infancia y como le dije la semana pasada, debería ser de consulta genérica, la consulta a un nutricionista para la adecuada alimentación de acuerdo a la edad, ¿no? Pero pues lamentablemente no tenemos esas costumbres, ¿no? Cosa que deberíamos hacerlo, ¿no? En la adolescencia, de nuevo, con las dietas inadecuadas, ¿no? Lamentablemente adolescentes de 10, 12 años, ¿no? No tienen una buena alimentación, fundamentalmente por cuestiones económicas, lamentablemente, ¿no? Entonces, también es parte de la población de riesgo de deficiencia de hierro, ¿no? En las señoritas, las menstruaciones abundantes. Ahora, la menstruación es un proceso normal, ya es un proceso normal, que se presentan en las damas. Un promedio de 10 a 12 años es la menarquía, ¿no? La, cuando el inicio de la primera menstruación, ¿no? Y es algo periódico hasta determinada edad, ¿no? En el Perú básicamente está en promedio de su primera menstruación de 10 a 12 años, es lo usual, pero algunas niñas se adelantan a 9 años, algunas se retrasan 11, 12, no, digamos, no que se retrasen, sino que empiezan a los 11, 12 años, pero acá viene un peligro, que si están 14, 13, 15 años y no tiene la señorita menstruación, entonces es urgente ir al ginecólogo, ¿no? Porque podría haber un trastorno hormonal o fisiológico, ¿no? Entonces, eso también hay que conocerlo, ¿ya? Pero algunas damas, señoritas, básicamente que tienen menstruaciones abundantes, esto abundante básicamente se debe a un flujo sanguíneo que es propio de la menstruación, pero que sea abundante, también podría condicionar una pérdida de hierro y entraría en riesgo de deficiencia de hierro. Eso también es importante conocerlo, ¿ya? Y si hay algún problema con una menstruación abundante, aún en ustedes, a su edad, pues consultar al ginecólogo, ¿no? Al ginecólogo de casa, ir con la mamá al médico, con una hermana mayor o una tía al médico ginecólogo para la atención oportuna, ¿ya? Un médico de confianza o una doctora, ¿no? También hay ginecólogos que también son muy buenos, ¿no? Como también los ginecólogos también en el Perú lo son, pero siempre hay que tener cuidado. Y también los deportistas que exageran en algunas actividades, pero ojo, que tienen mala alimentación, ¿ya? El deporte en sí no es malo, como les vengo diciendo, es bueno, ¿ya? Pero también tiene que ir complementado con una buena alimentación. Básicamente los deportistas de competencia, ¿no? Entonces, si uno ejerce una actividad deportiva, pero no tiene una buena alimentación, de legumbres, de carne, pescado, cereales, ¿no? Entonces puede haber también un déficit de hierro en este caso, estos adolescentes deportistas, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de ustedes? No sé. Uy, nos hemos demorado buen tiempo, pero creo que es importante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? No sé. Caramba, el tiempo ya se me está yendo, Dios mío. Bueno, continuamos. Vamos a ir rápido, ¿ya? Entonces, la prevención de la ferropenia, este, vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar. Este, eh, es importante consumir las sales ferrosas, ¿ya? Pero esto básicamente es tratamiento médico. En las personas con anemia se le da sulfato ferroso, pero ojo, pero con diagnóstico médico, ¿ya? Porque el sulfato ferroso en exceso es tóxico, ¿ya? El hierro en exceso es tóxico, ¿ya? Entonces, este sulfato ferroso que se da mayormente a las personas con anemia, lo tiene que hacer el médico, ya no el farmacéutico, no el tecnólogo médico, no la enfermera, no el vecino, no el papá, ¿ya? Tampoco por la radio, ¿ya? Entonces, lo tiene que dar el médico, ¿ya? Porque en exceso es tóxico, ¿ya? Entonces, es importante las sales ferrosas, sí, ¿no? Este, bueno, esto es lo del hierro, ¿ya? El tiempo ya se me va, ¿no? Bien, entonces pasamos al zinc. El zinc también es importante,
como dijimos en la clase de enzimas, porque el zinc es un importante cofactor enzimático, es un metal en forma de zinc más 2, es un ion, el ion zinc más 2, que está relacionado a numerosas enzimas del metabolismo, ¿no? Como dije, el zinc es un cofactor enzimático. Y por tanto, también se sabe que es importante para la función del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema más específico de defensa. Nosotros tenemos como norma de defensa que todo lo que no nos pertenece se elimina, ¿ya? Y ahí también, ojalá haya tiempo que les explique, también puede haber un cuadro de esterilidad, ¿ya? Entonces, esa norma, que todo lo que no nos pertenece se elimina, tiene, digamos, llamar así, parámetros de atención de eliminar lo que no nos pertenece. Entre esos parámetros de atención de eliminar eso lo que no nos pertenece, el máximo sistema que elimina eso extraño que no nos pertenece, si es que no se ha eliminado, es el sistema inmunológico, ya que es un sistema maravilloso en el cual tiene como uno de los objetivos sintetizar proteínas, que son los anticuerpos, o llamado también inmunoglobulinas, que neutralizan al patógeno, ya neutralizan al agente que no nos pertenece, para que si es patógeno no haga daño, ¿ya? Entonces, este es maravilloso, ¿ya? Bien, entonces, el zinc tiene que ver con el sistema inmunológico y sobre todo con cofactor enzimático, ¿ya? Avanzo rápido. Eh, es importante el zinc en el tejido óseo, en los músculos, ¿ya? La absorción se realiza en el yeyuno. Yeyuno es otra parte, la continuación del duodeno en el intestino delgado. El yeyuno, también lo conocen como yeyuno ilion, es la segunda parte del intestino delgado, ¿no? En el plasma, el zinc se transporta unido a la albúmina. La albúmina es una proteína que en el plasma se llama ceroalbúmina, ¿ya? Que tiene múltiples funciones, entre ellas transporta al zinc. La albúmina o en el plasma la ceroalbúmina, ¿no? Los alimentos con zinc, nuevamente la carne, pescado, ¿ya? Por favor, chicos, no sean vegetarianos, ¿ya? Una cosa es que la carne nos haga daño por exceso, que sí es cierto. Otra cosa es el daño que se produce al no consumir carne. Ya no hay que llegar a extremos, ¿ya? La carne, el pescado son fuentes de zinc, como también de otras proteínas y otras cosas que hemos visto. La leche también es importante, los lácteos, el yogur, por ejemplo, y alimentos que contienen zinc, ¿ya? Cereales, que son derivados de las gramíneas o que tienen granos enteros, que son los cereales. Las legumbres, familia de las leguminosas, ¿no? Cereales tenemos la quinoa, el trigo, el maíz, la soya, el arroz, ¿no? Tienen zinc. Legumbres, tenemos el frijol, el payar, la alfalfa, los arvejitas, ¿no? Son ricos en zinc. Pero ojo, no en exceso de legumbres, también tiene harina, ¿ya? La quinoa es importante, chicos, el trigo es importantísimo, ¿ya? Eso es importante, el trigo, la quinoa. Y muchos mencionan, y no dejarán de tener razón, de consumir sin arroz, ¿no? Los incas, por ejemplo, no tenían arroz, tenían papa, ¿no? Que también la papa es un alimento muy importante, como creo que hablamos días pasados, ¿no? Pero pues acá en el Perú pues, estamos acostumbrados a comer arroz, que también es delicioso y que también tiene su importancia, ¿no? Bueno, el problema del cultivo de arroz de que en muchos casos se utiliza gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, muchos mencionan que no deberían de comer arroz, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Tampoco hay que privarnos, ¿no? Por ejemplo, pues un frijol con seco sin arroz no sería frijol, ¿no? Con seco, cosa tan deliciosa, ¿no? O si no, como me está preparando a mi mamá, pues una verjita con lomito sin arroz, olvídense, ¿no? No sería nada, ¿no? Entonces el arroz también es rico, pero ojo en su nivel, ¿no? En su nivel, ¿no? Y también es importante la papa. Y muchos mencionan que la papa es más importante que el arroz, y en parte tiene razón, pero hay que hacerlo todo de manera equilibrada. Comer arroz, comer papa de manera equilibrada, ¿no? Entonces las legumbres son ricos en zinc, ¿no? Pero la presencia de fitatos y fibras interfieren en su absorción. Bueno, eso ya lo dejamos. Entonces, cuando no hay zinc,
¿Por qué se debe? Por una mala nutrición, por ejemplo, como le dije, dietas vegetarianas estrictas, ¿no? Hay deficiencia de zinc, una alimentación parenteral, o sea, una alimentación condicionada a algunas enfermedades que no nutre directamente por el aparato digestivo, sino por asistencia médica, por ejemplo, puede tener deficiencia de zinc en las personas con enfermedades, por ejemplo, ¿no? También algunas personas pueden tener una mala absorción del zinc, por ejemplo, y algunas enfermedades como neoplasias, ¿no? Lamentablemente tipos de cáncer, la neoplasia está relacionada al cáncer, que también condiciona un déficit en algunos casos de zinc en los lamentablemente afectados por cáncer, ¿no? También el exceso de zinc es contraproducente, ¿no? El exceso de zinc contraproducente puede producir signos digestivos. Los signos es cuando uno ve una alteración, es palpable. Ese es un signo que es evidente para el médico. En cambio, el síntoma es una alteración que lo siente el paciente, pero no lo evidencia perceptiblemente el médico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de signo y síntoma, ¿no? Por ejemplo, un signo es el vómito, ¿no? Entonces, ese es un signo por exceso de zinc, ¿no? Anemia, aumento de LDL, colesterol, es el colesterol malo. LDL significa la lipoproteína de baja densidad en inglés, ¿no? Entonces, eso se llama el colesterol malo, ¿ya? Esto condiciona el aumento de colesterol malo, de LDL colesterol, la famosa aterosclerosis, que es como un sarro de grasa, y la acumulación del LDL que tiene colesterol, que disminuye el grosor del vaso sanguíneo, de la arteria por donde discurre la sangre. Entonces llega a casos muy dramáticos en que la arteria se llena, como se taponea, como si fuera un cemento, el interior del vaso sanguíneo, en este caso de la arteria, y la sangre no discurre. Y cuando no hay circulación sanguínea en una zona se llama infarto, ¿no? Y eso es peligroso en el infarto del corazón, por ejemplo, ¿no? Que altera la función del corazón, que puede ser mortal, como todos conocemos, ¿no? El cobre también es otro enzima importante, interviene en los procesos metabólicos, también en la función de numerosas enzimas, el ion cúprico, el ion cobre más 2, por ejemplo, ¿no? Alimentos en el hígado, es importante en el hígado, cerebro, corazón, riñones, es importante en el músculo, aunque contiene una menor cantidad, pero de todas maneras es importante, ¿no? Es importante en el músculo, ¿no? Se absorbe en el intestino delgado, y el cobre se transporta por un transportador, vaga la redundancia, que se llama la ceruloplasmina. La ceruloplasmina es un transportador en sangre de cobre y se elimina el cobre en la bilis y en la orina, ¿no? Entonces, el cobre, como función, es un componente importante de enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? Aparte del hierro, ahora estamos hablando que la cadena respiratoria mitocondrial y la cadena respiratoria es parte de la respiración celular aeróbica que tenemos nosotros. La cadena respiratoria tiene como sinónimo transporte de electrones, que lo veremos en bioquímica, que se da en la mitocondria, que es un organelo de la célula, que lo veremos la próxima semana. Entonces, ahí está presente el cobre en forma de citocromo oxidasa. Y esta citocromo oxidasa es importante ambientalmente, que lo veremos con el cianuro, que es un contaminante ambiental, lo veremos en bioquímica. También interviene en la transferencia del hierro desde los depósitos de ferritina a la molécula de transferrina. Esto lo leen nada más, ¿ya? Los alimentos que contienen el zinc, ¿no? El cobre, perdón, el hígado, riñón, chocolate, pero con mucho cuidado, tiene grasa también, nueces, leguminosas, cereales y frutos secos, ¿no? Es importante la quinoa, jóvenes, el trigo, la soya, el maíz, el choclo es importantísimo, joven, ¿ya? El choclo, ¿ya? Un alimento que nació en América, en México, por ejemplo, es importante el choclo, ¿ya? El arroz también es importante, pero no en exceso. Las leguminosas también es importante, como dije anteriormente, los frutos secos, ¿ya? La nuez, la pasa, el higo, guindón, esa cosa, ¿no? Una mazamorra con guindón es riquísimo, ¿no? Pero no hay que exagerar porque la mazamorra tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces, la deficiencia, bueno, esto ya lo dejamos ya. El cromo también actúa como cofactor de unión de la insulina. La insulina es una hormona
regula el nivel de glucosa en la sangre. Básicamente facilita el ingreso de glucosa a la mayoría de células. Y la glucosa, como les dije en la clase de carbohidratos, es una molécula energética. Ya, o sea, la glucosa interviene como alimento, como fuente de energía en la respiración celular aeróbica, y la célula, por la respiración celular aeróbica, le quita la energía a la glucosa y forma ATP, como veremos en clases posteriores. Entonces el cromo actúa como cofactor de unión de la insulina, que es importante para que facilita el ingreso de glucosa a la mayoría de células, ¿no? Y participa el cromo, miren, el cromo en la regulación de la expresión genética, que es importante, ¿ya? El cobre se absorbe en el yeyuno, ya saben que el yeyuno es una porción del intestino delgado, después del duodeno, aumenta su absorción los aminoácidos, el ácido ascórbico, es importante la vitamina C para la absorción del del cromo y el oxalato. Y también se transporta en la sangre unido a la transferrina, que anteriormente dijimos que era un transportador de, de hierro, y de la albúmina, ¿no? Que anteriormente dijimos que era un transportador de zinc, ¿no? Entonces la albúmina transporta zinc y también cromo, y tiene también otras funciones con los ácidos grasos, por ejemplo, ¿no? Fuente de cromo, carne, fruta, verdura y cereal. Entonces es importante, una vez más les digo, las ensaladas, ¿no? Al fresco de preferencia. Lamentablemente, pues, cuando uno consume menú, pues, te dan poco o no te dan ensalada, ¿no? Entonces, esto es contraproducente, ¿no? Bien. Lo demás lo dejamos. Selenio, también algo importante porque es un antioxidante, ¿no? Selenio junto con la vitamina E, que la semana pasada dijimos que era un antioxidante, aparte de las funciones de la reproducción de la vitamina E, es un cofactor de la glutatión peroxidasa. Ahora, esta glutatión peroxidasa es importante porque tiene que ver con evitar la oxidación. Leemos, por lo que ejerce una importante acción en la eliminación de peróxidos y radicales libres, sustancias tóxicas para la membrana celular, ¿no? Los radicales libres oxidan, por ejemplo, las membranas celulares, y eso tiene que ver con su envejecimiento. Algunos postulan que el radical libre está relacionado a cuadros de cáncer, ¿no? Importante, ¿no? Y los peróxidos, como el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, es agente oxidante. Entonces, para evitar la acción negativa, la oxidación de los peróxidos y los radicales libres en la célula, por ejemplo, en la membrana celular y otras estructuras celulares, tenemos la vitamina E. Pero también es importante, además de consumir la vitamina E en la dieta, ingerir selenio, ¿ya? Selenio. El selenio se absorbe en los enterocitos, que son las células del aparato digestivo. Debe ser básicamente el estómago. La verdad que primero es que escucho enterocito, no lo conozco bien. Debe ser células del aparato digestivo de manera genérica. Y el selenio es un micronutriente ampliamente distribuido en la naturaleza, ¿no? Tenemos las nueces, mariscos, el hígado, la carne fundamentalmente. Pero los mariscos con mucho cuidado por el colesterol, ¿ya? Hay que tener cuidado con los mariscos. Es importante, pero hay que tener cuidado, no en exceso, ¿ya? La deficiencia lo dejamos, ya lo dejamos. Y finalmente vamos, esto sí es importante, el yodo. Ya este es importante el yodo, ¿ya? El yodo es un bioelemento, muchos lo consideran secundario, acá oligoelemento, pero que tiene que ver con la formación de una hormona importantísima, que es la tiroxina, que se sintetiza en la glándula tiroides. ¿Ya? La tiroxina tiene como parte fundamental el yodo, aunque también el yodo interviene para sintetizar un precursor de la tiroxina, que es la triyodotironina, ¿no? Entonces la deficiencia de yodo produce una disminución de tiroxina, lo que se llama hipotiroidismo, que tiene alteraciones a nivel nervioso, a nivel del cociente intelectual, del crecimiento, de formaciones óseas, ¿no? Como por ejemplo el cretinismo, en la cual por deficiencia de tiroxina, por ejemplo por falta de yodo, condiciona un estancamiento del crecimiento, alteraciones en el sistema nervioso central, disminución del cociente intelectual, cosa que no debe ser en nosotros, ¿no? Entonces, el yodo se absorbe en el intestino delgado, en el plasma se transporta de nuevo por la globulina ligada a tiroxina, que es una proteína ligada a tiroxina,
la prealbúmina y la albúmina. Bien, como le digo, la albúmina es importante y la albúmina en la sangre, la albúmina, que dijimos que transporta zinc, transporta yodo, transporta zinc, transporta cobre, ahora está transportando yodo y también está relacionado a los ácidos grasos, que lo veremos después, ¿no? En bioquímica. Entonces se transporta el yodo a las glándulas tiroideas, en las glándulas tiroideas donde se sintetiza la hormona tiroxina, también llamada T4, también se transporta a las glándulas salivales y a las mamarias. Entonces es importante el yodo en alimentos de origen marino, pescados, sardinas, mariscos, langostas, es importante el yodo. El yuyo es importante, ¿ya? Pero estos alimentos marinos comerlos en lugares de calidad, porque por ejemplo el yuyo, la ceviche, que es riquísimo el yuyo, es preparado sin cocción, entonces habría que tener un cuidado en la preparación, porque también en la mala preparación podría haber después de enfermedad de la tifoidea, por ejemplo, o una infección intestinal o estomacal. Entonces hay que tener cuidado, en especial con el Helicobacter pylori, que produce gastritis. Y en el peor de los casos, la Helicobacter pylori puede causar cáncer al estómago. Entonces hay que tener cuidado donde uno consume sus alimentos de manera general, en este caso los alimentos de origen marino. Es importante, sí, yo lo consumo, sí, pero en lugares de calidad. Como les digo, en la universidad, al frente de la universidad, en la esquina con el pasaje, con el parque Martín de Churacay, hay una callecita, hay que ir con mucho cuidado, un poquito peligrosa. Hay cevicherías que yo, o al menos yo voy por ahí, ¿no? También varios docentes de la universidad van ahí también, no solamente yo, varios docentes de la universidad. Pero bueno, entonces es importante los alimentos de origen marino para el yodo, ¿ya? También las verduras, las carnes, productos lácteos, cereales, ¿no? La lactancia materna, una vez más la importancia de la lactancia materna, señoritas, jóvenes que a futuro van a ser padres, es importante la lactancia materna, porque también la leche materna tiene yodo, ¿ya? Entonces, como les dije, el déficit de yodo altera cuadro neurológico, retraso de crecimiento, deficiencia mental, que está ligado, como le dije, al hipotiroidismo. Uno de ellos es el cretinismo, otro es el mixedema, ¿ya? Entonces, es importante durante la gestación que la mujer gestante consuma yodo, ¿ya? Entonces, no se condiciona un yodo como medicamento, suplemento farmacéutico, entonces es importante la buena alimentación, ¿ya? Y como todos conocemos en el Perú, de manera razonable, en la sal tenemos yodo, ¿no? Entonces es una buena práctica que tenemos a nivel nacional del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, que el yodo lo consumimos casi a diario con la sal, porque la sal que ustedes ven, que se vende en el mercado, como todos lo sabemos, es una sal yodada, ¿no? Finalmente el flúor tiene que ver básicamente con la prevención de unos buenos dientes, que es un órgano dentario importante para la buena masticación, el inicio de una buena digestión y asimilación de los alimentos. Tiene que ver con la caries dental, ¿no? Que es una infección a nivel del órgano dentario, pero que el flúor le da resistencia, ¿no? Hay bacterias patógenas de los dientes, que lo verán en microbiología general seguramente, como Streptococcus mutans, por ejemplo, que puede condicionar caries en los dientes, ¿no? Además que el flúor también interviene en la mineralización ósea, o sea, hace más duros los huesos. Pero lo más importante, calcio, fósforo y también en parte flúor, que también hay que tenerlo, ¿no? Como algo más también que también es importante, ¿ya? Bien, esto es todo lo que quería conversarles de los oligoelementos, ¿ya? Esto ya lo leen nada más, ¿no? Esto ya... Bueno, la fuente de flúor, pescado, té, ¿no? Es importante el té como... Es importante el té, ¿ya? El café también es importante, pero no en exceso porque crea dependencia y alteraciones. El café tiene la cafeína, que es un alcaloide. Tomar café no es malo, tomar 3, 4 tazas por día, 3 tazas por día, 4 quizás no es malo, pero es diferente tomar de 20 a 30 tazas de café por día, ¿no? Y peor aún, tomar café 5 o 10 veces, 20 veces en la noche para no dormir y estudiar es malo, ¿ya? Es malo tomar café para dejar de dormir, es malo. Ya el café es importante, tiene cafeína que te activa las funciones, pero a su debido nivel, ¿ya?
El té también es importante, tiene teína, también es importante en este caso como fuente de flúor y también el pescado. Como le digo, joven, el pescado es importantísimo, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes lo leen ya como una salud dental, lo leen ya, lo demás ya está. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de ustedes, chicos? No, el café no es malo, el exceso de café es malo y generalmente el exceso de café de noche muchos estudiantes lo toman para dejar de dormir. Eso es malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque te crea dependencia y el dormir es importante para la función. Pero que tú de noche te tomes un café después de la comida no es malo, ¿no? Pero si tú tomas pues 5 o 10 tazas de café para no dormir, eso sí es malo. Pero aún si lo haces todos los días, ¿no? Te crea dependencia, ¿no? Voy en ese sentido. ¿Ya, Jamie? ¿O ya, Jefferson? No, lo que pasa es de que la cafeína es un activador de funciones. En este caso, te activa como función estar despierto. Pero a la larga el cuerpo necesita dormir. Y a la larga la cafeína en exceso te altera el sistema cardíaco, el ritmo cardíaco, las neuronas, eso es contraproducente. Y lo peor que en este caso del exceso de café, te condiciona dependencia, ¿ya? El exceso de café, ¿ya? Pero tomar café de manera normal, por día 2, 3 tazas, y si quieres de noche una taza de café, aunque muchos no lo recomiendan porque cuando toman dicen, ¿no? Una taza de café no te da sueño, yo tomo a veces una taza de café y me duermo igualito, ¿no? Pero algunos mencionan que no es bueno antes de dormir porque no te da sueño, ¿no? A uno le dicen, ¿no? Pero lo malo es el exceso, tomar por día 20, 30 tazas de café o antes de, para no dormir 5 o 10 tazas para quedarse estudiando, en ese caso no es bueno. ¿Ya, Jefferson? Gracias, Jefferson. ¿Alguna pregunta más como Jefferson? ¿Algún aporte ustedes, chicos, que conozcan? El café es bueno, ¿eh? A mí sí me gusta, yo sí soy cafetero, pero no tome en exceso, ¿no? Yo sí tomo café. Yo a veces cuando en la mañana no tomo café con leche, tomo té nada más, me siento sin fuerza, ¿no? No sé si será mi experiencia personal o algo generalizado, pero al menos es lo que yo siento, ¿no? Siento que salgo débil, me siento cansado, no sé, pero cuando tomo café con leche, y después mi taza de café es algo más vigoroso porque los alcaloides son así, ¿no? Son activadores, son tonificantes, pero no en exceso, ¿no? Y lo peor de los alcaloides pues, es la cocaína, la morfina, que son ya drogas alucinógenas a las cuales todos tienen que combatir y no usar, ¿no? Exceptuando la morfina que puede tener una práctica médica, pero solamente como práctica médica diagnosticada solamente por el médico, solamente los pacientes con cáncer terminal nada más, ¿no? Pero hay que combatir el mal uso de los alcaloides, ¿no? Como la cocaína, por ejemplo, que muchas desgracias trae a muchos jóvenes, ha traído muchas desgracias a muchos jóvenes en el Perú, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bien, entonces la próxima semana vamos a ver las estructuras celulares que hablamos, hablamos hace 2 semanas. Lo voy a colgar en el PPT, es un poquito largo, ¿ya? La célula es un tema importantísimo. Yo llevé solo citología, un ciclo, el tercer ciclo en la MAE de San Marcos, ¿ya? Porque citología es importantísimo y es la base de la biología, es la base de la fisiología, de la medicina, ¿no? Entonces es importantísimo. Pero es muy largo que lo veremos muy someramente nada más, por formación universitaria, aunque tiene múltiples aplicaciones en microbiología, en el estudio de bacterias, ¿no? Pero lo veremos a grandes rasgos porque así lo amerita Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces voy a colocar en la semana 12 el PPT de la próxima semana para que lo vayan estudiando, ¿ya? Entonces rápidamente voy a llamar lista porque me preocupa algunas cosas de la responsabilidad social y de la, ¿cómo se llama? De la investigación formativa, ¿ya? Bien, voy a llamar lista, chicos, un ratito. Entonces, gracias.
Entonces, cuando Eliseo menciona la línea base vegetal del proyecto Conga, la línea base biológica, ese estudio de las plantas que está leyendo Eliseo no lo va a hacer un ingeniero ambiental, no lo va a hacer un ingeniero químico. ¿Quién lo va a determinar? La identificación de esas especies vegetales lo va a determinar un botánico, ya, o sea, un biólogo con especialidad en botánica, en taxonomía, o sea, en identificación de especies. También podría hacerlo un ingeniero agrónomo o un ingeniero agrícola, también podría hacerlo, pero de preferencia un biólogo botánico con especialidad en taxonomía vegetal. ¿Ya? Entonces, eso deberían ustedes de recurrir cuando elaboren una evaluación de impacto ambiental, o la consultora en la cual ustedes trabajan, recurrir a un botánico con especialidad en taxonomía, o un ingeniero agrícola, un ingeniero agrónomo con esa especialidad de taxonomía también. Eliseo, sigue leyendo, por favor. Ya, por favor. 13 especies de aves amenazadas, siendo relevante el picaflor taporolevia griselvectris por encontrarse en peligro crítico. Cobertura vegetal afectada. Bojedales 103 hectáreas, pajonales 1720 hectáreas. Fuentes de agua, ríos, lagunas y el proyecto Conga abarca las cabeceras de 4 cuencas: río Javibamba y quebradas Churuguayo, Chirimayo y afluentes de la Sedamal Selendín, río Challehuán, afluente de Chonta, Cajamarca, quebrada Toromacho, afluente de Laucano, Barcamarca. Todos estos cuencas derivan de sus aguas del río Marañón, afluendo al río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Gracias, Eliseo. Entonces, acá Eliseo nos está hablando como línea base biológica las aves, ¿ya? Y los especialistas en reconocer las aves son los ornitólogos, ¿ya? Especialmente los ornitólogos en taxonomía. La taxonomía es una ciencia que identifica una determinada especie con nombre propio, nombre científico, como les dije, ya les enseñé, ¿no? Entonces, ahí es importante el ornitólogo, ¿ya? Ahora, Eliseo nos ha hablado también de las cabeceras de cuenca, las fuentes de agua que podrían verse alteradas o que pueden sufrir un impacto, quizá positivo, quizá negativo, eso no conocemos lo demás de ley ya. Pero en el estudio de agua, que también es importante, no es en sí una línea base biológica, es parte de una línea base física, pero en la que sí interviene de manera importante, quizá el ingeniero ambiental, si tiene una especialidad en hidrología quizá, pero también un ingeniero agrícola, que sí tiene conocimiento de curso de agua, por ejemplo, manejo integral de cuencas, curso que ustedes lo van a llevar más adelante, o un ingeniero especializado en hidrología, ¿no? Climatología, hidrología, ¿no? Que también hay estudios en la Universidad Agraria, ¿ya? Entonces, como les digo, la parte ambiental, en este caso, la evaluación de impacto ambiental, es muy importante, es multidisciplinario, en la cual, bueno, yo, como la semana pasada, sí he querido resaltar las ciencias biológicas que hemos hablado las primeras semanas como parte de la IA, y parte que ustedes deben de coordinar, no hacer, sino coordinar para que otros especialistas lo hagan en la línea base biológica, como yo les he hablado, como también en línea base no biológica, como en parte el liceo ha mencionado la línea base física, como la hidrología, el curso de agua, y también algo importante, la línea base social, en la cual intervienen los sociólogos, economistas, antropólogos, ¿no? Que también es importante, y todo forma parte del expediente de evaluación de impacto ambiental, que es importante como instrumento de gestión ambiental para una actividad económica en el Perú, ¿ya? Y acá, pues, a ver si la próxima semana hablamos un poquito de ese problema que ustedes están escuchando yo también con bastante atención, el problema del cierre de algunas mineras en Ayacucho por las evaluaciones de impacto ambiental que tienen un plan de cierre, pero que hay un problema aparentemente legal o de falta de comunicación de las empresas con el Ministerio del Ambiente, que le compete el plan de cierre de ley ya, la evaluación y la ampliación o la mejora, o la ampliación de término, o la ampliación de productividad, supervisada por el Ministerio de Energía y Minas, que es el órgano competente de ver el EIA que se presente en alguna actividad minera, ¿no? En el Perú, ¿no? En este caso por las 4 mineras de Ayacucho, que quizás la próxima semana lo compartamos. Bien, gracias Eliseo, gracias Eliseo. Quería compartir con eso usted. Creo que alguien ha llegado, me parece. A ver. No, estamos todos por acá, creo que sí. Ya, muy bien.
Entonces, chicos, vamos a hablar un ratito, ¿ya? Miren, la semana pasada yo ahora quiero que me den los nombres exactos, ¿ya? Habíamos separado, chicos, en el estudio de ERSA, habíamos separado los siguientes grupos. A ver, el grupo de introducción hasta antecedentes generales tenía el grupo de María Santillán, ¿ya? El grupo de definición del problema hasta cálculo de la dosis lo tenía el grupo de Nayeli Esteban. El grupo de caracterización de riesgo ecológico, incertidumbre, entre signos de interrogación, lo tenía el grupo de Jamie, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo en esos grupos que se escribieron conmigo la semana pasada por WhatsApp. ¿Estamos cierto? Jamie, Nayeli, María, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, excelente, gracias Nayeli. Entonces, Sí. por favor, María Santillán, dime el grupo completo, tu grupo completo para yo tenerlo acá en lista, por favor, María. Dime tu grupo completo, María Santillán. ¿Lo escribo por el chat o Ya. se lo dicto? Lo puedes escribir en el chat o me lo dictas, no hay ningún problema, María. Ah, ya, bueno, se lo dicto. María Ya. Santillán, yo. Carla Correa, Un ratito. Carla Correa, ¿y alguien más? Peter Quispe, Esther, Peter Quispe, ¿no? sí, Peter o Esther. Peter Quispe, Ya, Peter Quispe, ya. Un ratito. Peter Quispe, ¿y aquí más? Eliseo Villarruel. Ya, Eliseo Villarroel, ya. ¿Son 4 Sí, nada más? 4, profesor. Ya, excelente, gracias. Ahora, señorita Nayeli, por favor, dígame en el audio o me escribe en el chat los integrantes de su grupo, por favor. Nayeli Esteban. Ya, profesor, un momento. Sí, cómo no. Bien, entonces el grupo de María Santillán, Carla Correa, Peter Quispe, Eliseo Villarruel tiene introducción, finalidad de la guía, objetivo de estudio, instrucciones generales, contenido, datos generales, formación de la determinación de las necesidades de información complementaria, de la página 8 hasta la página 18, ¿ya? Empieza en introducción y termina en determinación de las necesidades de información complementaria. Ese es el grupo de María, ¿ya? Entonces, el grupo de Nayeli es de definición del problema hasta cálculo de la dosis, ¿ya? Ahí también vamos a hablar bonito porque ustedes no han llevado seguridad, control y riesgo ambiental. Entonces ahí vamos a hablar bonito, ¿ya? Nayeli, ¿me das en el audio tus integrantes, por favor? Sí, profesor, los integrantes son Oblita Flavio, Flavio, ya. Texi Rosicela, Ya un ratito, déjame escribir. Rosicela Texi, ¿y a quién más? Puente Castro, ¿Perdón? Puente Castro, ¿Fuente Castro? sí, Talía. Cali. No lo tengo registrado, ¿ah? ¿No tiene? No, escríbemelo en el chat, por favor. Ya, profesor. Este chiquito o chiquita. Qué raro, ¿Fuentes Castro? Profesor, soy yo, Puente Castro. Puente, disculpa Beatriz, yo escuché Fuente. Disculpa Beatriz, yo escuché Fuente Castro, ahí me... Disculpa Beatriz, ya, disculpa. Ya, pues. Disculpa, yo escuché Fuente, me alteró, entré en déficit vitamínico. Disculpa Beatriz, ya, sigue Nayeli, gracias, ya entendí Beatriz, ya. ¿Quién más, Nayeli? Yasto Guaita. ¿Quién, disculpa? Yasto Guaita. Caterín. No, Caterín. Ujú. Chigliaxto, ya, Caterín, ya. Y Esteban Sotomayor. Ya, y Nayeli, ¿no? Ya, creo que no te escucho un poquito bien. Ya, gracias Nayeli. Entonces, Nayeli, Flavio, Rosicela, Beatriz y Caterín tienen definición del problema hasta cálculo de la dosis, ¿ya? Excelente, ¿ya? Jamie, dime tu grupo, por favor, completo. Sí, profesor. Los integrantes son los siguientes. Mauricio Jefferson, Campomanes Jonathan, Déjame anotar. Jefferson, Mauricio, ¿quién más? Jonathan Campomanes, Ya, un ratito, déjame apuntar. ¿Ya quién más? Jonathan Campomanes, Yanixa Vivar, La delegada, ya, excelente. sí, y Ya. yo, Jamie Alburqueque. Son 4 nomás, ¿no? Sí, 4. Ya, excelente. Entonces tenemos 4, 8, 12.
y somos más o menos 20 más o menos. Entonces, a ver, hay dos temas importantes, básicamente uno, la caracterización de riesgo para seres humanos y el otro tema, el resumen de la evaluación hasta el final. Aparte de los tres grupos que hemos hablado, chicos, ustedes han formado dos grupos más o un grupo más por lo menos para tenerlos en mente, no sé, Félix o no sé, algún otro chico que al menos vea que no tenga grupo, no sé, Rafael, no sé, Kevin Malca, Sí, Esther. profe. Sí, Kevin, Profe. ¿tienes tu grupo? Sí, soy Y yo. dime qué tema quieres hacer. El primer tema que puse en el... Lo que está libre es caracterización de riesgo para seres humanos. Eso creo que está bien para ti, mi estimado Kevin, ¿ya? Ya, ese, Es un profe. tema muy importante que lo haremos en conjunto. Dime tu Ya. grupo, Kevin, por favor. Kevin Malca, Sí, Ken Malca es Esther de la Cruz ya. y eso nos falta integrantes. Ya. Kevin Malca y Esther de la Cruz, ya. A ver, vamos a ver, porque también hay un tema, ya estoy pensando así. A ver, Jefferson tiene grupo, Beatriz también, María, Rosicela, Eliseo. Brandon. Brandon, ¿tiene grupo? Brandon. ¿Tiene grupo, Brandon? ¿Me escuchas, Brandon? ¿Tiene grupo, hijo? Sí, profe. ¿Tienes grupo? Sí, profe. ¿Cuál es tu grupo? Está conformado por el compañero Mesa Hilario, el compañero Heider y la compañera Carol. Ya. Ya. Entonces, ¿Me escucha? ustedes van a hacer resumen de evaluación de riesgo y conclusiones, o sea, de la página 56 al final. ¿Ya, Brandon? Sí, profesor. Ya. Brandon, dime los integrantes de tu grupo, por favor. Mesa Hilario, Ya, Carol Rafael. Tavera Primero dime el nombre y de el apellido. compañero Heider. Rafael Reider, ¿no? A ver, Brandon, Rafael y No. Reider, nada más, ¿no? A ver, les repito de nuevo, profe. Es Mesa Hilario Rafael, Ya. Carol Tavera Ya. y el compañero Heider. Ya, son 4, ¿no? Ya. Entonces, Sí. ustedes 4, Brandon, Rafael Mesa, Reider, Cañagural, Carol Tavera, hacen el resumen de evaluación de riesgos de la página 56 y lo que sigue, conclusiones y anexos. ¿Ya, Brandon? Ese es tu tema, ¿ya? ¿Está bien, Brandon? Sí, profesor. Ya, excelente. Entonces, la amiga Esther de la Cruz, el joven Kevin Malca, hacen caracterización de riesgo para seres humanos junto con mi amigo Félix Alsina, ¿ya? Félix, ¿me escucha, Félix? Sí, profesor. Ya, Félix. Vas a unirte a Kevin Malca y a Esther de la Cruz para hacer el tema caracterización de riesgo para seres humanos, ¿ya? Félix, ¿tú has llevado contaminación, seguridad y riesgo? ¿Del curso del profesor Ticona ha llevado Félix? ¿Perdón? ¿Ha llevado el curso del profesor Ticona, seguridad, contaminación y riesgo ambiental? Sí, digo. Ya. Caramba. Bueno, ya ni importa. Vamos a mandarte consultamos algo de la dosis, ¿ya? En todo caso, Félix, comunícate con la señora de la Cruz y el amigo Kevin Malca, que ustedes tres hacen caracterización de riesgo para seres humanos, ¿ya? También lo viste con la también lo viste, ¿ya? Sí, lo he visto, profesor. Ya. Excelente. Gracias, Félix. Bien, entonces, bien, chicos, entonces, todos han accedido a la guía de elaboración de evaluación de riesgo para la salud y el ambiente del Google. ¿Todos tienen esa guía, chicos? Esa es la guía base, ¿ya? De la cual sacamos los temas que le dije la semana pasada, ¿ya? ¿Todos tienen esa guía, chicos? La del Google, la guía de elaboración de estudio la guía de elaboración de evaluación de riesgo para la salud y el ambiente, el ERSA.
¿Todos lo tienen, chicos? Sí, profesor. Ya, excelente. Esa guía es clave, ya, o sea, esa guía nos la repartimos, la hemos dividido con los grupos que hemos formado hoy día, y eso es lo que vamos a exponer. Ya, ahora, yo me contacté con mi buen amigo Walter Venegas y quedé con mi amigo Walter el sábado 18 de diciembre, pero todavía no me confirma, que es sábado a las 5 de la tarde con los dirigentes de Mi Perú, ¿ya? Pueden, chicos, el sábado 19 de diciembre a las 5 de la tarde darle por una conferencia virtual a los dirigentes de Mi Perú el ERSA. ¿Podrán, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Sábado 19 de diciembre a las 5 de la tarde. Sí, profe. Ya, entonces separen ese día sábado, ya, el 19 de diciembre a las 5 de la tarde, ya, que vamos a hacer ese tema, pero yo cualquier cosa les informo por el WhatsApp del grupo, ¿ya? Entonces, ahora, Walter Venegas me dijo que sería importante que esta guía de elaboración, ¿por qué? Porque yo acá también en el PPT le voy a dar la contaminación de plomo en Mi Perú. Lamentablemente tienen una contaminación con plomo y con cadmio también, plomo y con cadmio, pero más se conoce plomo, básicamente por el mal uso, en las malas emisiones en el parque industrial de Ventanilla, que es límite con Mi Perú, y también el plomo y cambio afecta también a algunos pobladores de Ventanilla, lamentablemente, básicamente los que están cercanos al parque industrial de Ventanilla, como también al ambiente, el suelo, el aire de Ventanilla, de esa zona. Pero los pobladores de Mi Perú están pidiendo que el gobierno regional haga un ERSA, entonces, esa evaluación de riesgo de salud del ambiente. Entonces, nosotros no vamos a hacer el ERSA de Mi Perú. Lo que vamos a hacer es presentarle la guía de elaboración, qué puntos deben contener esa guía, para que ellos sepan y evalúen si el ERSA que les presente es adecuado o no. Entonces mi amigo Walter Venegas me sugirió que los pongáramos con la alcaldesa de Mi Perú. Entonces yo le expliqué que, bueno, somos amigos de primer ciclo y vamos a hacer como algo exploratorio con los dirigentes de Mi Perú, en el cual también yo voy a estar y cualquier cosa voy a intervenir porque yo conozco el tema. Y me dijo, y le quedé con él, si la exposición en diciembre sale bien, quizás les pongamos a la alcaldesa y a los regidores de Mi Perú. Ya, entonces, chicos, me gustaría comprometerlos a ustedes, si sale bien en diciembre, a ver, ojalá tengan tiempo, nos seguimos comunicando y en enero les ponemos a la alcaldesa de Mi Perú y al cuerpo de regidores esta guía de elaboración, porque también atinge a la municipalidad de Mi Perú para la revisión del ERSA, que lo debe hacer el gobierno regional. Sería mejor si lo hace el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, sería mejor, pero hay muchos problemas políticos, para que los regidores y la alcaldesa después conozcan lo que debe contener un ERSA y que debe estar plasmado en el ERSA específico que se debe presentar para Mi Perú, lamentablemente contaminado con plomo y con cadmio. Ya, entonces, lo de enero es voluntario, no es obligatorio, pero me gustaría seguir teniendo comunicación con ustedes, a ver si que en enero hacemos esa exposición, lo mismo de diciembre, en enero, para la alcaldesa y los regidores, que ya es otro nivel, como ustedes comprenderán, ¿no? O sea, yo no quise hacer eso de frente porque, como estamos en primer ciclo, no tenemos mucha sapiencia al respecto y quizá tengamos algunas faltas de experiencia, que es normal, pero le dije, primero empecemos con un piloto con los dirigentes de Mi Perú. Entonces eso es lo que le planteé y me dijo, si todo sale bien, me gustaría que hablemos con la alcaldesa, con tus alumnos. Entonces le dije, le voy a plantear a los chicos, ojalá que tengan tiempo en enero, ya están de vacaciones y... Entonces esa es la idea, que en el tiempo lo iremos madurando y me gustaría voluntariamente, no les obligo voluntariamente que participen si que tienen tiempo en enero o en febrero, ¿no? Entonces, así está la situación, jóvenes. ¿Qué les parece? No sé, sus comentarios. Escucho sus comentarios. Creo que la mayoría sí va a poder, profe. Sí, Jonathan. En que la mayoría sí va a poder por enero. Ya, excelente. Gracias, Jonathan. Ojalá que todos puedan. Ahora yo entiendo que quizá uno tenga que viajar o trabajar, se entiende, ¿no? Pero eso lo coordinamos, ¿no? Lo coordinamos voluntariamente. Me gustaría que participen porque también es una responsabilidad social, y cuanto más cuando es toxicología ambiental y cuanto más cuando es el Callao, y nosotros somos Universidad del Callao, y este problema pues afecta a Mi Perú, también zonas de Ventanilla, ¿no? Entonces pienso yo que sería importante, pero obviamente en enero de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Y eso lo hacemos coordinadamente. Bien,
Entonces tenemos esta responsabilidad social con ya lo que hemos... Vayan a ver, ya. Gracias, Esther. Te agradezco, Esther. Gracias, Esther. Vayan avanzando, chicos, que no se les junte, coordinen el grupo y vayan estudiando. La próxima semana hablamos de los temas, algunos puntitos, porque este PPT lo vamos a hacer en conjunto. Ahora, este PPT que ustedes están haciendo de responsabilidad social, antes de poner a los dirigentes, los ponemos nosotros mismos. Y nuestra exposición, como parte de biología de los lunes, ya es nota de investigación formativa. O sea, con un mismo tema, estamos teniendo 2 notas para ustedes. Investigación formativa y responsabilidad social. Y también, como es directamente ambiental, atienda su carrera ligado al ambiente, con los riesgos para la salud. ¿Ya? Los riesgos para la salud. ¿Ya? Entonces, eso la próxima semana. Y en las demás semanas lo veremos cómo están elaborando los puntos del ERSA que cada grupo tiene para la exposición el 18 con los dirigentes de Mi Perú y para la investigación de solo en biología como parte de investigación formativa. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos estas cosas. ¿Alguna pregunta, chicos, de ustedes? ¿Algo que no entiendan? ¿Alguna aclaración, por favor? Ya estamos ya casi a las 12:10. ¿Aclaró? Bien. Entonces, chicos, escuchen, el lunes 6 de diciembre ya les tomo la segunda práctica. Ya, el lunes 6 de diciembre les tomo la segunda práctica de teoría, ya, así que vayan estudiando. Ya veremos las preguntas y el tiempo la próxima semana, pero el lunes 6 de diciembre les tomo la segunda práctica, ya para que tengan su nota. Ya les doy con tiempo para que estudien y sobre todo aprendan, no solamente biología, sino también cada curso, porque deben de estudiar para aprender cómo hacer, pensar, hacer y valorar como ingenieros ambientales y de recursos naturales. Obviamente también hay que aprobar los cursos porque tenemos que pasar al segundo, tercer, cuarto, quinto ciclo. Eternamente no nos vamos a sacar en primer ciclo, ¿no? Tenemos que aprobar, también es importante. Pero más importante que aprobar es aprender, ¿ya? Bien, chicos, entonces les agradezco por su atención. Sí, María, te escuchamos, María. Profesor, ¿en el examen final va a venir de los temas desde la semana 1 o a partir de la semana 9? Ya viene en la práctica y en el examen final vienen los temas después del examen parcial, o sea, de la semana 9. ¿Ya, María? Ah, ya. Gracias, profesor. Gracias, María. Gracias. Pero ojo, en el sustitutorio, que espero que nadie dé, viene todo el curso, ¿ya? En el examen final viene después del parcial de la semana 9 hasta el último que hagamos, pero en el sustitutorio viene todo, pero yo creo que no van a, porque creo que las notas están buenas y con todo lo que estamos haciendo, investigación formativa, responsabilidad social, este trabajo en conjunto que lo hacemos ustedes y ellos van a tener también una buena nota, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta como de la señorita María? Jefferson, entonces va a tener que dar sustitutorio, ¿ya? Entonces eso lo conversamos Jefferson, lo conversamos internamente, ya para que estudien en examen sustitutorio. Ya, Jefferson, no te preocupes, pero te comunica conmigo permanentemente, Jefferson, por favor, ¿ya? Gracias. Tienes examen sustitutorio, no te preocupes, Jefferson. Tienes tu examen sustitutorio, no te preocupes. Bien. Sí. Lo veremos en laboratorio, para que no se confunda con teoría. Ya, Jefferson, lo vemos mañana si te toca 90G, o lo vemos el viernes si te toca 91G. ¿Ya, Jefferson? Ya, listo, no te preocupes.